Hola, pues hoy tenemos el gran gusto de saludar a Leonardo Padilla Chavira. Él es director de radio y conductor a la vez, la XZR, la voz de la Sierra Tarahumara. Ella tiene 8 años ahí de experiencia. Entiendo que el año pasado la estación cumplió 40 años, por algo que por ahí leí. Entonces, gracias Leonardo por esta oportunidad. Como te he platicado antes, es un proyecto académico, pero pues tiene mucho interés social y periodístico. Uno de las primeras preguntas que te quisiera formular son como datos básicos, que entiendo que están en la propia página de la XATAR, pero a lo mejor tú los podrías poner en mejor contexto en cuanto pues a la cobertura, a la población a la que va dirigida, a la cobertura geográfica que tiene, este, en fin, sobre estos datos, ¿no? Un poco la historia a la dependencia federal a la que está adscrita, un poco esto. Mm. Adelante. Muy bien, bueno, mira, como bien mencionas, la radiodifusora cultural indígena, que es parte de un sistema que lleva ese mismo nombre y que depende ahora del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, inicia con el Instituto Nacional Indigenista, el INI. Posteriormente pasa a formar parte del propio sistema, pero antes se llamaban culturales indigenistas, cuando la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas pues manifestaba el indigenismo como parte de su estructura de trabajo. Las radios han ido evolucionando conforme también lo ha hecho México hasta llegar a la concepción del sujeto de derecho público, que es hoy lo que trata de impulsarse desde la legislación mexicana a través de este sistema de radios que, como bien se sabe, son 23 radiodifusoras que trabajan por 68 pueblos originarios y uno afromexicano. Aunque no se tenga la totalidad en cobertura de locutores y locutoras de esas 68, de esos 68 pueblos indígenas y con más de 120 variantes o variables lexicales, pues sí, se tiene producción y se tiene acercamiento y se tiene conocimiento, además se difunde el propio de la totalidad de los pueblos indígenas de México y de sus lenguas. Este sistema nace con el pleno interés de generar un puente de comunicación en, valga la redundancia, las comunidades indígenas, que como todos sabemos en México pues están dispersas, son consideradas malamente y no se ha hecho hasta el momento, pues no quiero decir que nada, pero se ha hecho poco para descalificarlas o quitarles ese calificativo de personas vulnerables, de que están dentro de los grupos vulnerables de México. Sin embargo, la falta de desarrollo pleno, total y además el reconocimiento no solo de sus derechos como sujeto público, y ya no de interés público, que era muy diferente. Es decir, hoy el INPI o el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, junto al sistema de radiodifusoras, trata de difundir a los pueblos indígenas ese derecho que tienen ya de ser reconocidos prácticamente como mayores de edad. ¿Qué es el sujeto de derecho público? Justamente eso, es dotarles de una mayoría de edad. Es como quitar un poco el estigma del paternalismo, ¿no? De tratarlos como menores de edad. ¿Sí me escucho? Sí, No fue un una, porque se fue la luz aquí, pero ah, bueno, sigo con el... te Al- preguntaba, sí, que es un poco como quitar el estigma de que son menores de edad y por lo tanto se requiere un estado paternalista. Así es. Oye, Pues y bueno, quisiera preguntarte en ese contexto, pues a ti te tocaron 2 sexenios prácticamente. ¿Has sentido sí. algún cambio en la política pública federal en este tema de radiodifusión indígena o indigenista entre un gobierno de un color y el actual? Pues mira, la Es, radiodifusora, el sistema específicamente ha sufrido cierto abandono institucional, sí, porque seguimos siendo pocos locutores, seguimos siendo
radios que tienen infraestructura pues muy obsoleta, que gozan, y quiero decirlo con todo sarcasmo, gozan de una obsolescencia tremenda, con aparatos, transmisores, con computadoras, con equipo que ya pues no se ha cambiado en prácticamente 10 o 15 años en algunas radiodifusoras, y pues que eso nos impide hacer frente a la competencia, ¿verdad? Evidentemente es poca la competencia porque son pocas las radiodifusoras comunitarias. La radio, para partir de esta parte, eh, es considerada y está calificada como radio pública. No es un sistema de radios comunitarias, es un sistema de radio pública que pertenece al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas o que lo auspicia, y eso pues nos da una obligación o una obligatoriedad más para poder cumplir con todo lo que define el Instituto Federal de Telecomunicaciones, lo que define la propia ley de telecomunicaciones y demás. Entonces tenemos que estar muy apegados y ser muy cuidadosos de eso, pero también este abandono eh, económico, digámoslo así, que tiene el gobierno actual, que ha impulsado esta política de austeridad, pues nos ha pegado fuertemente, ¿verdad? No es que antes de este sexenio el sistema de radiodifusoras, el propio instituto derrochara el recurso, pero cuando tú le pegas al recurso humano, creo que debilitas mucho el producto final, y al final de cuentas hay que entender a este sistema de radio, sí como parte del gobierno, pero también ya están inmersas en la cultura de los pueblos indígenas, es decir, son propias de ellas, se apropian de ellas, y es decir, también que a nosotros al contar con locutores, con locutoras que no solamente son hablantes de sus lenguas, sino que son conocedores de sus propias culturas y además forman parte de ella, llevan al sistema de radios hacia sus propias comunidades y lo adoptan, lo arropan con una doble o triple o quíntuple responsabilidad, en donde no solo se involucran los locutores o el propio sistema, incluso el propio INPI, sino también las comunidades. Este efecto o este fenómeno, digámoslo así, ocurre también cuando se dan los aniversarios. Podríamos decir o pensar que los aniversarios de las radios son fiestas simplemente, o son borracheras o bacanales, pero no, en realidad forman parte del calendario de celebraciones, y si quien escuche o vea esta entrevista conoce poco o mucho de los pueblos indígenas de México, debe entender el sincretismo tremendo y la importancia suprema que tienen las celebraciones, que tienen este contacto con el de allá arriba, con el que no se ve, con Dios, llamado por muchas o de muchas maneras. En el caso del Rarámuri, pues es Onoruame, y que tienen esta responsabilidad de tener conexión para mantener el orden del mundo. Es por eso que se circunscriben a los ciclos de la Tierra, por eso respetan tanto al medio ambiente y por eso viven a través de él con un respeto supremo y un misticismo también que pocas veces nosotros como sociedades occidentales pudiéramos entender o incluso justificar. Pero así se circunscriben los aniversarios. También, y te lo comentaba cuando tuviste la oportunidad de estar aquí, en el caso de la fiesta de la radio, no es nada más que vengan a darle un espaldarazo, un palmazo en la espalda a la radio, sino vienen a su radio a agradecer el servicio público que brinda esta radiodifusora, y lo vienen a hacer ¿a dónde? Al centro ceremonial más importante, dicho por ellos, no es dicho por la radio, es el centro ceremonial más importante de toda la Tarahumara, porque aquí conviven y convergen los 4 pueblos indígenas y los pueblos residentes cuando se puede, que hay que saber que en Chihuahua existen muchos pueblos residentes, principalmente en Ciudad Juárez y Chihuahua, que también escuchan la radio, que también se sirven de la radio y de todo el contenido que aquí se genera. Ok, precisamente una de las preguntas es, eh, cuál es la contribución específica de la XCTAR en esta región de la Sierra Tarahumara de Chihuahua y en general a la población regional y de todo el estado? Bien, primero, destacar que partiendo del tema de la dispersión geográfica o orográfica en la que están centradas las
o casi 500 comunidades indígenas, y hay que entender la diferencia entre comunidades. Eh, Son prácticamente 500 comunidades indígenas de los 4 pueblos que van desde la zona de Yepachi hasta el sur de Guadalupe y Calvo, y que son 4 pueblos indígenas. Nosotros tenemos hablantes y damos cobertura real, es decir, en su lengua, al pueblo Rarámuri del centro, que es la zona de Huachochi, al pueblo Rarómari del oeste, que es la zona de la Barranca, en Urique, y al pueblo Odami, que es el Tepehuano del norte, que se encuentra precisamente enclavado allí en Guadalupe y Calvo. Además del español, pero sí tenemos producciones del Pima y del Guarojío. El Guarojío también se cubre en cierta parte por La Voz de los Tres Ríos, que es una radio hermana de este sistema que se encuentra en Echojoa, Sonora. Y comentarte que antes de que comenzara la dispersión del cableado eléctrico, de la distribución de la red eléctrica, pues sí nos escuchábamos hasta Sonora, Sinaloa y a otras partes, incluso llegaba a escucharse hasta la ciudad de Chihuahua. Entonces eso nos permitía llegar antes del Internet a muchas otras partes. Hoy por hoy que la contaminación radial es una realidad, además de la competencia de otras radiodifusoras que han estado ingresando a la Sierra Tarahumara, pues la señal del 870 de amplitud modulada se ha visto debilitada, pero a la vez fortalecida por la parte del Internet. Nos escuchamos en la plataforma de ecos indígenas, que es www.inpi.gov.mx/XTR, y allí con esa diagonal puedes escuchar las 23 radiodifusoras. Además, ya está la aplicación para teléfonos o tecnología inteligente a través del App Store o Play Store, y todo esto que puedes descargarlo también para escuchar pues la radio. En este sentido, sí destacarte que esa es el primer inconveniente, ¿no? En el que nos encontramos, la contaminación radial. Y volviendo a la amplitud modulada, esta radio aún no migra al FM. Hay una lista en las que está la radio como una de las prioritarias, son 3 que están en prioridad. La primera es Chihuahua, es XCTR, la segunda es Durango, y la tercera me parece que no recuerdo en este momento cuál es, pero son las más complejas porque tienen o están enclavadas en sierras muy dispersas y con valles y montañas. Entonces, eso, si tú conoces de la amplitud modulada, tú debes de saber que está la antena en la parte más alta y que el espectro radial lo que hace es bajar. El FM que hace es una frecuencia modulada que es, digámoslo, horizontal, y eso en lo geográfico pues impediría, a menos de que hubiera pues un montón de repetidoras como lo han hecho algunas de las radiodifusoras comerciales que han ingresado a la sierra, eh, pues impediría que nos escucháramos o incluso que nos escucháramos menos, aunque la frecuencia se lograra pues más alta. Decirte sí que vamos a migrar, sí, sí vamos a migrar, pero de todas maneras se va a hacer en combo, no va a desaparecer el AM y va a llegar el FM y vamos a continuar por Internet. Entonces, en ese sentido, esta parte de la contaminación radial sí nos ha pegado mucho. Nos escuchamos actualmente, y creo que menos, esta es una actualización que nos da el INEGI desde hace tiempo, desde hace más de 10 años. Nos escuchamos muy probablemente en 17 de los 21 municipios de la Sierra Tarahumara por la amplitud modulada. Claro que es menos, en algunas zonas nos han reportado que se escucha solo por la mañana, que se escucha ya para cerrar, pero que durante el día realmente hay mucha contaminación radial, mucha nube que impide que se escuche claramente la señal. El otro tema es, desde luego, el Internet. ¿Podemos presumir que nos escuchamos en todo el mundo? Sí, pero no nos escuchamos en la Sierra Tarahumara porque la conexión a Internet continúa en pleno siglo XXI siendo incipiente en la mayor parte de la Sierra Tarahumara. Por supuesto, las comunidades indígenas cada vez están más modernizadas y cada vez exigen más al gobierno mexicano, al gobierno del estado, a los gobiernos municipales, su conexión, su derecho a la conectividad al Internet. Pero es un proceso muy lento y tiene que ver
con las demandas que las propias comunidades vayan haciendo. Y sí decirte que en ese sentido sí hemos impactado fuertemente en las decisiones que como comunidad van tomando. No es que nosotros influyamos, porque solamente emitimos información, y al emitir información les damos en sus manos el mundo. Entonces ellos deben de conocer toda la gama de derechos a los que ellos tienen acceso y a los que el Estado mexicano está obligado a darles ese acceso, ¿no? Entonces, una de las demandas, además, por supuesto, de los temas de seguridad, de la movilidad forzada, es el tema de la comunicación. Decirte y compartirte que defienden con capa y espada, con uñas y dientes, la radiodifusión que se hace desde XZR. Que sí, mencionan que está bien que haya radiodifusoras que traigan otro tipo de contenidos que sean comerciales y demás, pero que no olvidemos a la radio, y piden, exigen a través incluso de esta una nueva modalidad que se está gestando desde el gobierno de México, que son los planes de justicia para los pueblos indígenas de México. Ya se está construyendo el plan de justicia del pueblo rarámuri, y no con esto quiero decir que solamente se está tomando en cuenta el pueblo rarámuri, se toma en cuenta todos los pueblos y comunidades asentados en el estado de Chihuahua, pero lleva ese nombre como emblema, por ser el pueblo mayoritario. Y en este sentido, una de las demandas que se están gestando incluso en la tercer mesa, que fue generada a través de Bienestar, que fue llamada así, Bienestar Integral, toma en cuenta el tema de la comunicación, y sí hay una demanda muy fuerte, incluso de la comunidad Pima, para que por primera vez en la historia se pueda escuchar hasta la zona de Madera, Yepache y demás, la XTR. ¿Cómo? No lo sabemos, pero la demanda ya está, porque si nosotros como sistema o como parte del sistema de radiodifusoras culturales indígenas, le tocamos la puerta al despacho del presidente, al despacho del director general del INPI, pues muy difícilmente se nos va a hacer caso, porque van a tomarlo incluso como una ocurrencia, pero están olvidando esta parte, que estamos enclavados y que somos parte de la cultura indígena a la que le damos cobertura, y que sentimos y lamentamos, por supuesto, el no poder brindarles un mejor y mayor servicio, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí destacar esta parte de la comunicación, de la interferencia que hay Ujú. también, pero también, de cierta manera, de los oídos sordos que hacen al sistema, porque no es la única radio que adolece de ese abandono institucional, son todas las radios las que tienen este tema. Y por supuesto entendemos el tema de la austeridad, lo entendemos y trabajamos de veras que con lo que se tiene, eh, pero sí, pues es difícil, es complicado el contar con una cobertura de kilómetros y kilómetros para tratar de hablar y de incidir no solo en la lengua o en el fortalecimiento de la lengua, sino también en el fortalecimiento de la cultura y de los derechos que los pueblos indígenas de esta parte norte de México tienen. Es difícil pensar que con pocos recursos, con un solo vehículo, con 6 personas al aire a 12 horas al día, que todavía no pasamos a las 24, pero ya si entramos al FM vamos a hacer 24 horas, y eso va a complicar todavía más la cobertura, o las transmisiones de la radio con tan poco personal. Y comentarte que sí hay radios que tienen incluso menos personal que nosotros y que están trabajando las 24 horas. Entonces, esto es bien para darte un contexto nacional de lo que ocurre con el sistema de radiodifusoras culturales indígenas del INPI, que pues ha estado ahora sí que como a la expectativa de que se pudiera brindar mayor apoyo, porque sí, los planes de justicia son una parte muy importante que se está tratando de hacer y que mueve al aparato de gobierno en su generalidad para apoyar a los pueblos y comunidades indígenas en sus antiquísimas demandas. Pero también está este sistema que durante más de 40 años, en algunos casos, pues ha estado apoyando esta parte, ¿no? Y desde el propio es la única institución dentro de todo el gobierno federal, dentro de la propia institución indígena, que tiene casi en su totalidad y operando desde siempre
a personas que vienen de las propias comunidades, que hablan sus propias lenguas, porque anterior a ello, en el propio INPI incluso, era un porcentaje muy bajo de ocupación laboral de personas indígenas, de personas conocedoras de su cultura, personas conocedoras de su lengua, cosa que está cambiando poco a poco, no Muy sé bien. si para mal, ya lo dirá la historia, lo dirá el propio instituto conforme se vaya asentando, porque hay que recordar que Ujú. creado este instituto y es creada la ley al ingresar el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, pues estamos prácticamente en pañales, digámoslo así, en Ujú. torno al de la sujeción de derechos o como un derecho de Sí. sujeto público. Oye, Leonardo, un tema muy polémico, precisamente, y muy actual es la famosa independencia editorial. Eh, esa es una parte que te quisiera preguntar. El otro tema, pues que como tú bien sabes, en la nueva ley se establece el tema de los derechos de las audiencias. Me Ujú. gustaría saber cómo lo llevan ahí en la XCTAR y si se está generando cohesión social, si se está creando comunidad gracias a la estación. Son como tres preguntas un poco para aprovechar el tiempo del Zoom. Claro. Eh, en teoría deberíamos, sí, pero el tema presupuestal, el tema de la pandemia tampoco nos permitió fortalecer el derecho de las audiencias. Existe un consejo ciudadano, el cual es vinculante a la radiodifusora, está conformado o en su momento se trató de conformar con integrantes de los 4 pueblos indígenas. Son 10 integrantes, mujeres y hombres de los 4 pueblos indígenas reconocidos como parte del estado de Chihuahua, el Rarámuri, el Pima, el Guarojío y el Tepehuano. Y bueno, en este sentido, sí comentarte que no ha habido reuniones, no ha habido temas de acercamiento, no ha habido definición de una barra programática desde el propio Consejo, pero sí se da un recorrido, sí se da un acercamiento, sí se da reuniones con las autoridades tradicionales y la radiodifusora y sus miembros, sí se presta oídos y además se trabaja con base en contenidos. Además, existe el apego también al Plan Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas que nos demarca de una manera muy general el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, es decir, con temas o tópicos específicos como los derechos, el derecho de las mujeres, de los niños y las niñas, de la cultura, de el desarrollo económico, la salud, etcétera. Todo esto que engloba el devenir de los pueblos indígenas y su relación con la sociedad mexicana, ¿sí? Es decir, les damos una cobertura amplia de temáticas. De producciones es complicado también porque al ser un sistema, pues también se nos encargan muchas cosas de fuera, ¿no? Acuerdos que se tienen con no solamente el gobierno de México, sino también con organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, de bienestar, de recursos naturales, etcétera. Entonces, sí, con tan poco personal es complicado hacer producciones. Cada uno de los compañeros realiza un plan de trabajo con al menos... Tienen una barra de contenidos entonces que establece el INPI de algún modo. Ujú. Pero con base en esa barra, nosotros hacemos propuestas anuales de trabajo de Ok. al menos 2 producciones que partan a la mitad, bueno, al inicio y a la mitad, y de la otra mitad al final del año, en las lenguas y de forma bilingüe también, lenguas de cobertura. Además de atender pues todas las invitaciones que nos hacen desde las propias comunidades para asistir a ceremonias, para asistir a encuentros culturales, encuentros de medicina tradicional, de derechos humanos y estar en acompañamiento pleno al plan de justicia del pueblo rarámuri, así como el catálogo nacional de comunidades indígenas, que estuvimos también muy pendientes de eso, y todo lo que el quehacer pues de la institución que nos alberga, pero también de las otras instituciones, no solo del gobierno de México, sino también del estado y de los municipios en cobertura. Muy bien. Leonardo, desde tu punto de vista profesional y personal, ¿tú consideras que sería factible un sistema de medios públicos en Chihuahua? Este,
Yo sé que la ley establece como ciertas diferencias en cuanto al tipo de concesiones. O sea, la Mm. ley establece radios comunitarias, radio social, radio privada, radio pública. O sea, me queda claro finalmente que estamos hablando de una radio pública, a fin de cuentas, porque no está privatizada. Eh, ¿Tú consideras que sería factible un sistema así en Chihuahua? Considerando que por un lado tenemos una gran sobreinformación con esto pues de las redes sociodigitales, que por un lado tenemos mucha abundante información, pero no necesariamente información de calidad. Y por otro lado tenemos grandes áreas o grandes segmentos en Chihuahua que no tienen una comunicación directa. Tú lo acabas de decir que en la sierra pues no hay acceso al internet. ¿Tú consideras viable y sobre todo eh, conveniente un sistema de medios públicos así? De entrada partiría por los derechos de todos aquellos, todas aquellas que no se les ha cumplimentado ese derecho a la comunicación, ¿verdad? De entrada te diría que sí. Considero no solamente necesario, sino una asignatura pendiente del Estado, el poder brindar un espacio de radiodifusión. Por supuesto, el consumo de la información hoy en día es distinto, pero no hay que olvidar que el metamedio, es decir, la radio, siempre ha estado y siempre estará. Siempre habrá quien sintonice una radio, siempre habrá a quien se le acaben los datos y ya no pueda consultar o consumir notas o información por Internet. ¿Sí? O digamos que también la señal de la televisión no es tampoco de gran cobertura y lo vimos en la pandemia con el dichoso Aprende en Casa, ¿no? Que no funcionó en la sierra de Chihuahua y en las otras sierras, norte, en la sierra de Oaxaca, en muchas partes de México, no funcionó radio, bueno, el sistema de la SEP con televisión y entraron al quite las radiodifusoras. Incluso aquí se reestructuró el tema de radioeducación para hacer una malla curricular y generar evaluaciones desde la propia radio. Y eso no solamente impactó a la población estudiantil del nivel básico, sino a madres y padres analfabetas, a personas de la tercera edad, etcétera. Entonces, no tienes idea de la dimensión del impacto que tiene. Yo, desde ahí, desde esa parte, sí te diría que no solamente es necesario, es obligado el que pueda entrar el Estado con este tipo de sistemas. Es increíble que el sistema de radiodifusoras tenga 40 años y no tenga una competencia real más que el IMER o el Instituto Mexicano de Radio, más que Radio UNAM y las radios de las universidades, ¿no? O sea, al contrario, cuando empezó el IFT a autorizar a diestra y siniestra concesiones comunitarias, es decir, que tienen un radio de pocos kilómetros de cobertura y que en Huachochi, por ejemplo, existen dos, una en Norogachi y otra en Laguna de Aboreachi, no recuerdo en qué comunidad, que existe y aprovechó una radio prácticamente comercial, pero no es comercial porque es comunitaria, allá en la zona de Uruachi, pero que te dieron carta abierta para generar radiodifusión comunitaria y la gente no lo aprovechó. Y contrario de lo que se pudiera pensar que el sistema de radios pudiera ser celoso y darle la espalda a las radios comunitarias, al contrario, tenemos la obligación de estar cerca de estas radios y de brindarles no solo espacios, sino también comodidades, capacitaciones, equipo, música, etcétera. Entonces, eso se da a través de donaciones, por supuesto, pero estamos allí para apoyar. No somos celosos de que llegue algún día la competencia. No vamos a tener competencia hasta el momento en el que un locutor pueda hablar una lengua original, una lengua mexicana, además del español. Muy bien, nos quedan 5 minutos aproximadamente para que concluya el Zoom. Ujú. Lo que tú quieras decir, Leonardo, hay muchos retos ahí por lo que veo. Está el tema de la digitalización. Ojalá que tengan acceso a Internet para... Pues yo veo muchas muchachas con teléfono celular indígenas acá en Chihuahua, pero pues Ujú. si allá su contraparte no lo tiene, no les va a servir de mucho. Entonces, yo creo que es importante como poder entreverar
todos Ujú. estos sistemas digitales con propiamente la estación de Huachochi, y que a la vez la obsolescencia a la que te refieras se pudiera solventar no solo a través con lo que diga el IFT, sino también pues, con recursos federales, no sé, lo que quieras decir. Mira, te comentaría por último lo que estuve registrando y lo que estuve también tomando nota en la última reunión que fue hace una semana del Plan de Justicia aquí en Huachochi, con ya la representación de la representación, es decir, que ya fue un filtro un poco más de vocería, digamos, de las propias comunidades, que asistió la CFE, que asistió CONAPRED, que asistió Bienestar, asistieron 15 eh, dependencias federales de sus altos niveles en la Ciudad de México, de las 19 convocadas. Es decir, sí va en serio el plan de justicia. Yo no sé si alcanza el tiempo. El plan de justicia, el primero que ha logrado pues una consolidación más fuerte es el del pueblo yaqui, y aún así sigue construyéndose. Entonces, esa experiencia ha brindado mayor celeridad a los otros planes de justicia que se están desarrollando, incluido este. Y una de las demandas precisamente más sentidas, más reiteradas, fue el de la conectividad, el Internet para todos. Y ya, la verdad, yo no entiendo por qué cambia de estafeta, por qué cambia de dependencia, por qué cambia de nombre, por qué cambia de sentido. El dotar Internet para todos. Lo hizo el Estado también con la carretera de la información que se desmanteló a pese a toda la inversión gigantesca que se tenía y que hoy por hoy pues es otra cosa, ¿no? Y que acaba de arrancar, pese a que el actual gobierno pues ya tiene un año, y que se supone que ya estaba dado este tema. Eh, y bueno, es un avanzar y atrasar, un avanzar y atrasar, pero esta demanda del Internet para todos, con que haya una antena, pues valdrá poco realmente si llega un gobierno, si sale otro, si se dan acuerdos, si no se dan acuerdos, si se roba o no se roba, porque hay que ser muy concretos en ese sentido, y eso es una realidad, que al final de cuentas a quien más le pega es al que menos tiene. Entonces, esta demanda en específico, el de la conectividad a Internet, yo creo que nos va a dar eh, pues una cobertura mayor, no solo a esta radio, sino una conexión al mundo que tanto merecen y al que tanto por años y años y décadas y generaciones se les ha negado a las comunidades indígenas. ¿Tienen con qué? ¿Sí? No es que se les dé la mayoría de edad, no es que estuvieran poco o nulamente facultados para tomar decisiones en anterioridad, que el gobierno no haya querido reconocer esa facultad de tomar sus propias decisiones, eso es una cosa muy distinta. Entonces, me parece que poco a poco también se le está implantando en el chip de las comunidades estas ideas, pues no novedosas, pero sí muy necesarias, sí muy justificadas y sí que son para bien, para ir hacia adelante desde las propias comunidades y no desde las decisiones de escritorio de un gobierno o de otro. Muy bien, Leonardo, te agradezco mucho tu tiempo y si me lo permites, seguimos en contacto para abundar más sobre este tema tan interesante. Vale, claro que sí, Leoncio, con mucho gusto y pues saludos. Muchas gracias, un abrazo. Hasta luego, un abrazo. Hasta luego.